que bueno, tenemos una invitadaza especial y una ausencia. Nuestra querida Renata Turrent pues sigue en sus vacaciones de Fifi, así que pues no va a estar con nosotros. Y le hablamos a la doctora Violeta Vázquez Rojas, esta extraordinaria lingüista que ya está aquí con nosotros, aceptó la invitación, y pues la doctoraza Elisa Godínez. Aquí están ambas. Muy buenos días, bienvenidas, compañeras. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto verlos de nuevo. Qué lástima que no puede estar Renata, pero muchas gracias por invitarme. Me encanta estar en esta mesa otra vez. Gracias. Hola, buenos días a todos. Un abrazo, Violeta querida. Así es, doctora Violeta Vázquez. Esta es su casa. Aquí está su espacio. Su silla está reservada siempre. Así que ahí está. Así es, ya la vamos a convencer que regrese, ya la vamos a convencer. Y nada más les existe. Bueno, mi querida Violeta, Elisa, pues de los temas que fuimos acordando, uno tiene que ver pues con el tema del resultado electoral en Chile, y eso cómo nos coloca en el continente americano en términos de la geopolítica. Hay acomodos, reacomodos, y se van viendo algunos avances de la izquierda en distintos puntos y regiones estratégicos. Por ahí preparé una tablita que te voy a pedir, mi querido Leonardo, Geopolítica en América. Y este es precisamente una imagen que nos presenta los actuales mandatarios y los países en los que pues está ganando la izquierda, y bueno, falta ese de abajo a la izquierda, que es Lula da Silva, que será en el año entrante, que habrá elecciones en Brasil, pero que se perfila de manera fuerte e importante este personaje para regresar nuevamente a la presidencia de Brasil. Por tanto, tenemos a Xiomara Castro de Honduras, a Gabriel Boric, ahora presidente electo en Chile, Nicolás Maduro en Venezuela, Pedro Castillo de Perú, que también está teniendo problemas severos, Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández de Argentina, Andrés Manuel López Obrador de México, y pues Luis Ignacio Lula da Silva, que es el que, como mencionaba hace un momento, pues estamos viendo todavía si regresará a la presidencia o no. Esto en el contexto de la CELAC, doctora Violeta Vázquez Rojas, y este contraste, estas conflictividades que se han tenido ya con un organismo que se ha convertido en una pesadilla para la democracia en América, que es la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Qué decir de cuál es tu valoración de este reacomodo que está viendo en América? ¿Cómo lo estás leyendo? Faltó Colombia, que también tiene, al parecer, Gustavo Petro tiene en las encuestas una ventaja muy amplia sobre todos los opositores, que son un montón además, ¿no? Entonces, probablemente también en el 2022 veamos muy bien. Incluso a la izquierda en Colombia. Espero no estarnos salando. Sí, sí. Pero, ya nos emocionamos, ¿eh? Yo creo que, bueno, pues es la famosa segunda ola progresista, después de que la primera, por alguna razón, no pudo consolidarse. Muchos de los países que fueron progresistas en la primera ola de principios de este siglo, después tuvieron un revés, como Brasil, Uruguay ahora. Y por otro lado, bueno, parece que van a retomar, ¿no?, en esta segunda ola que se inició realmente aquí en México, ¿no?, con la victoria de López Obrador. Eso es interesante, porque México fue el gran perdedor de la primera ola progresista, ¿no? Yo me acuerdo que veía desfilar así los presidentes latinoamericanos, y cómo hacía falta que estuviera ahí López Obrador, ¿no? Porque fue justo en el año del fraude de 2006 que se le echaba mucho de menos en ese grupo de presidentes de izquierda. Y ahora, pues parece que esta nueva oleada viene con mucha más fuerza, creo yo. Algo que me llama la atención es cómo en varios de estos países los gobiernos de izquierda se logran gracias a alianzas muy amplias, como frentes amplios de alianzas. También es que hay muchísimos partidos políticos que sean más que aquí.
Y en México parece que esa misma estrategia no está funcionando a los partidos de oposición en contra de López Obrador, ¿no? O sea, mientras allá las alianzas suman, acá las alianzas restan. Y eso es algo interesante, ¿no? Digo, no tengo una respuesta de por qué sucede eso, pero creo que es un fenómeno curioso, ¿no? Pues eso es lo que tendría que decir. Me parece que van a poder, digamos, si estas cosas se consolidan, sobre todo Brasil y Colombia, sería muy interesante ver cómo eso le hace un contrapeso a la OEA, ¿no? Que probablemente sí llegue a, pues, no sé si a desaparecer completamente, pero sí a ser mucho más irrelevante en vista de una posible consolidación de una alianza latinoamericana progresista que tenga mucha más relevancia que la OEA y que además una de sus grandes banderas pues es como la defensa de sus soberanías, ¿no? Frente al intervencionismo bueno, en fin, López Obrador tiene el ojo puesto en China, pero realmente es una defensa de soberanías latinoamericanas frente a Estados Unidos también. Doctora, ya ha habido este tipo de olas, para llamarle de alguna, como le dice la doctora Violeta Vázquez, doctora Lisa Godínez, en algún momento, ALBA, bueno, Mercosur, Hugo Chávez, Lula en su momento también, en fin. Y lo que ocurrió fue una especie de rebote. La derecha tomó posiciones bastante importantes, bueno, nada más ni nada menos que Donald Trump, por ejemplo, aunque Estados Unidos se cuece aparte, lo que sucede en Brasil. Ahora tenemos este nuevo esfuerzo por crear una especie de bloque de países progresistas. ¿Le ve futuro, doctora? Las circunstancias no han cambiado en lo esencial, la verdad, porque la derecha y los grupos conservadores pues siguen ahí muy, muy presentes y con muchísima poderío económico. Y Estados Unidos, que es un factor importante para la definición política de la región, pues podrá ser Joe Biden, podrá ser Bill Clinton, podrá ser el santo niño de Atocha, pero los grupos capitalistas y grupos conservadores siguen en el poder tras bambalinas en Estados Unidos y por lo mismo la política hacia acá, hacia América Latina es la misma. ¿Le ve futuro? ¿Cómo analiza este momento, doctora? Creo que, digamos, me voy a ir un poco para atrás en el sentido histórico y creo que una vez que, digamos, cayó el muro de Berlín y todos estos discursos ya de polarización tan abiertamente, digamos, izquierda-derecha, socialismo, capitalismo y tal, después de eso, bueno, lo que vimos fueron fenómenos bastante complejos en toda América Latina, pero me gustaría nada más decir que incluso antes de esta primera gran ola que empezó en los años, a principios del siglo XX, digamos, los 2000, creo que a México le hubiera correspondido en 1988 empezar ese viraje, pero no se dio y entonces México quedó rezagado y tal, y bueno, empezaron por fortuna en América Latina a cambiar las cosas en estos tiempos de los años 2000 y ahora estamos viendo esta segunda ola. Creo que esta segunda ola, digamos, de manera muy general, corresponde o se explica de algún modo por lo que yo creo que viene pasando justamente en la región a partir de la caída del muro y todas estas cosas, en donde una vez que gana un proyecto de izquierda y tal, puede mantenerse 1 o 2 periodos, pero luego de eso no puede mantenerse mucho más. Y entonces viene el péndulo, ¿no? Del otro lado, ¿no? Viene hacia la derecha y tal. Entonces, un poco creo que lo que estamos viendo obedece a esa dinámica que habría que revisar, en tal caso, cuáles son las situaciones que impiden que los gobiernos de izquierda en América Latina puedan permanecer más tiempo. Solamente tenemos el caso de Venezuela, que bueno, se ha mantenido y se ha mantenido con muchos problemas y tal, pero no quiero reducir a nada, digo, a poquito el asunto, pero el asunto de Venezuela es que la oposición no ha sido capaz en todos estos años, a pesar de todo, de construir una opción que realmente pueda contrarrestar, digamos, ¿no? el gobierno que empezó con Chávez y siguió con Maduro y tal. Pero es el único país que propiamente lo mantiene. Todos los demás han ido en este movimiento pendular. Entonces, me parece que esta segunda ola yo veo que tiene posibilidades de prosperar en cuanto a que
de consolidarse el hecho de que en Brasil y Colombia el próximo año ganasen las opciones de izquierda, pues van a haber más países con estos gobiernos progresistas que casi nunca antes, no recuerdo otro momento, ¿no? Y, a ver, no sé si regionalmente eso va a implicar lo que en su momento se comenzó, por ejemplo, con esta alianza de el ALBA y todas estas cosas, y que de algún modo tuvo buenos resultados momentáneamente. No sé si eso pueda lograr, la actual ola pueda lograr este fortalecimiento, digamos, de la cooperación en la región de manera fuerte, pero lo que sí creo que puede suceder es que es lo que ha venido de alguna manera sucediendo y donde López Obrador ha tenido un papel importante, que ha sido como empezar a construir un discurso y una vía a partir de la cual plantarse en la relación con Estados Unidos de una manera mucho más fuerte, mucho más soberana, mucho más digna, y donde creo yo, así lo estimo, no quiere decir que Estados Unidos no intervenga, no quiere decir que Estados Unidos no tenga todo el poder que siempre ha tenido y demás, pero sí creo que Estados Unidos ha tenido que de algún modo ver la manera en la que negocia de una manera diferente con estos países de la región. Entonces, ojalá que la ola sí siga fortaleciéndose. Gracias, gracias, Elisa. Violeta Vázquez Rojas, ¿dónde colocar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta segunda oleada? Que, bueno, en la mañanera, por ejemplo, el día de ayer, un periodista peruano le decía al presidente, bueno, usted que el tipo de ayuda que le está ofreciendo o dando México al gobierno de Perú ahora que intentan pues derrocar al presidente. Y decía este periodista, usted como el hermano mayor. Y hay algunos colegas de varios países que empiezan a señalar al gobierno de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, como un actor preponderante en esta nueva oleada. ¿Dónde colocar al presidente? ¿Será que eso es lo que nosotros deseamos más que lo que es una realidad? ¿Es ya una realidad eso? ¿Dónde colocar al presidente López Obrador? Bueno, no es una realidad, pero creo que sí hay mucha voluntad, ¿no? O sea, las reuniones de la CELAC que han sucedido, la intervención de López Obrador en la ONU e incluso de lo que habló en la cumbre trilateral, todas estas son señales de que sí hay una voluntad de ser, digamos, líder regional, ¿no? Y creo que eso se ha propiciado por dos razones. La primera es, bueno, que el hecho de haber sido, digamos, el primer gobierno progresista de esta segunda ola también lo pone, pues, un poco, aunque no solo cronológicamente, sino también como políticamente a la cabeza del movimiento que viene. Y lo otro es también, pues, la grandísima ausencia de Brasil durante todos estos años en esa coalición posible de gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces creo que pues el hecho de que Brasil haya estado ausente de los gobiernos progresistas durante todo el periodo de Bolsonaro y desde antes, ¿no? Después del golpe de Dilma, 2015, creo que le ha conferido una grandísima responsabilidad al gobierno de México, pues de ser el que vaya guiando, digamos, ese posible cambio en América Latina, ¿no? Entonces creo que, digamos, en efecto no es una realidad, pero creo que las propuestas sí han salido de aquí, de México, y creo que sí ha habido voluntad, o sea, se nota mucho la voluntad política de hacerlo. Ahora, no sé si se va a lograr en los próximos 3 años, a lo mejor cuando Lula, que esperemos que gane el año que viene, a lo mejor cuando Lula regrese, puede ser que Brasil tenga un papel más preponderante, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que por lo menos las primeras piedras, digamos, ya están puestas y se pusieron desde acá. En este escenario, además de pedirle una reflexión sobre lo que preguntaba Ernesto, que me parece importante ubicar al presidente López Obrador en este conjunto, doctora Elisa Godínez, lo que acaba de ocurrir en Brasil, en Chile, perdón, con el triunfo de Boric, un militante comunista,
que proviene de las protestas estudiantiles, 35 años, tendrá 36 cuando asuma el gobierno de ese país, pero que viene de un espectro político fuera de lo que tradicionalmente ocurría en los procesos electorales en Chile, es decir, la irrupción de un grupo distinto a los partidos, a algo diferente, que de una u otra forma se ha visto en otros espacios en América Latina y en México, con sus matices, por supuesto. ¿Qué tanto estaríamos también en esta nueva ola atestiguando la llegada de los famosos outsiders, de grupos, personas que ya no están conformes con la estructura monolítica de los partidos o de la forma de hacer y entender la política en sus países y plantean alternativas diferentes? ¿Es por ahí ese camino? Porque Andrés Manuel es totalmente lo contrario. Si nos atenemos al propio origen y a la forma de pensar y la articulación política que tiene el presidente de México, doctora. Está bien buena esta pregunta, porque yo creo que, hijo, tengo como que muchas cosas así, no muy ordenadas con respecto al tema de Chile, pero me encanta la idea de que sea una persona joven, y no lo digo en plan así progre, buena ondita, como, ¿no? Pero me parece muy importante, porque entonces veremos confluir en esta alianza regional de facto, por decirlo de algún modo, a políticos muy experimentados, como esperemos Lula y López Obrador, ¿no? Y otros que ya son de otra generación, junto con estas nuevas opciones, ¿no? Que obedecen o están respondiendo justo a esto que tú mencionabas, Alberto. O sea, creo que en cada país tendrá una expresión diferente. México es un caso igualmente particular, pues, pero no es raro, más bien es común el hecho de ver que en muchos de estos países y en general en el mundo, las estructuras tradicionales donde se hace política, como los partidos políticos, en algunos lugares están más en crisis que en otros, pero en general están en crisis, ¿no? Entonces, como digo, a lo mejor López Obrador directamente, pues no es el esquema de estas, que llegó con estas alianzas y con estos esquema de outsiders, no, es todo lo contrario, pero también aquí en México tenemos una crisis de partidos, y eso los incluye a todos, ¿eh? O sea, incluso al muy nuevo o relativamente nuevo Morena también lo incluye. No, O sea, también. no. Sí, me duele decirlo, pero sí. De veras. Entonces, bueno, yo creo que eso es interesante, ¿no? En el caso chileno, además, en particular, el hecho de que este chico Boric sea outsider, por decirlo de algún modo, y provenga, su historia, digamos, provenga del movimiento estudiantil, de un movimiento social, con una militancia muy clara, digamos, de la izquierda y todo esto, pero yo lo veo, no lo sé, a lo mejor todavía es muy pronto para decirlo, pero le veo al mismo tiempo que tiene estos componentes novedosos de outsider, también le veo otras cosas de intención y de política, no sé si tradicional es la palabra, pero sí con temas que son fundamentales. Hay una cosa que me gusta mucho que ha planteado él, que es el tema de nacionalizar el litio, que en Chile también es un recurso natural muy importante. Entonces, habrá que ver, ¿no? ¿Cuál es el plan, lo que propone Boric en términos de ciertos aspectos que son, creo, muy relevantes, en términos, por ejemplo, de la soberanía nacional, la soberanía energética de los países? ¿Cuál va a ser el papel que va a tener, por ejemplo, con los pueblos indígenas? Que en Chile también hay un tema muy importante, especialmente con los mapuche, pues, pero que ha sido, por cierto, no digo un problema, pero han sido muy combativos allá, ¿no? Y entonces habrá que ver cuál es el papel que va a tener como jefe de Estado, ¿no? No nada más ya como un líder, sino como un jefe de Estado de un país, de una nación, ¿no? Y cómo va a enfrentar este asunto. Y una última cosa que tal vez es parte de lo que dije anteriormente, qué bueno que en Chile también se estén rompiendo esas estructuras, justamente de que ya se ve que por lo menos a una gran parte de la población ya no le está representando mucho, que es, en Chile hubo también movimiento pendular entre
digamos, la socialdemocracia y la derecha después de la dictadura, pero que un poco, bueno, ahí se la iban llevando, se intercambiaban un poco, pero realmente tampoco representó, me parece, no conozco tantísimo a detalle, digamos, la historia reciente de Chile, pero no me parece que esa, digamos, alternancia entre estas dos grandes opciones resolviera, y más bien sí agudizó una serie de problemas que precisamente fueron los que dieron lugar al hoy triunfo de Boric, ¿no? O sea, en Chile hay un contexto en el que hay un montón de protesta a partir de injusticias que no se han resuelto en esos 30 o no sé cuántos años de gobiernos de la concertación y todo esto, ¿no? Entonces, y por cierto, no hay que olvidar, pues yo sé que es una obviedad, pero que Chile fue el primer país en América Latina en donde se impuso el neoliberalismo y de qué manera, ¿no? Entonces, eso también es parte del contexto que hay que entender. Pues sí, además es el laboratorio, como se le conoce, del neoliberalismo y que tiene eso implicaciones pues importantes. Por ejemplo, y ahora sí que en el espejo de México, Violeta Vázquez Rojas, pues es que todos los minerales en Chile son privados. No hay ni uno público. Y ahorita que habla precisamente la doctora Elisa Godínez, que habla Elisa de litio en Chile, pues es el triángulo de litio, precisamente Bolivia, Chile y Argentina. Y los tres, ahora de izquierda, y con esto que sucede en México, pues bueno, creo que ahí nos viene un tiempo bastante interesante. Yo nada más añadiría, salvo que tengas algo más que añadir, que quieras añadir, Violeta, vamos a pasar al otro. Y únicamente añadiría también sobre este tema, es que esta nueva oleada de presidentes de izquierda están comenzando prácticamente en su mayoría, salvo creo que el presidente López Obrador es el que estaría a la mitad de su sexenio, pero todos los demás, incluyendo Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro pues termina su periodo hasta el 2025. Así o hasta que los pajaritos lo indiquen. O hasta los pajaritos, pues sí, no les digas que se les va a aparecer el corcolito por ahí, mi querido Alberto. Bueno, Violeta, está el otro tema que hablábamos y que te voy a pedir, Leonardo, que tiene que ver con pues los intelectuales en nuestro país. ¿Cómo se define un intelectual? Esto que el presidente ha estado hablando una y otra vez, estos intelectuales o los intelectuales orgánicos de Gramsci, que también pues los ha definido muy bien. Y nosotros poníamos algunas preguntas para tener esta charla con ustedes. ¿Qué define a un intelectual? ¿Quiénes son los intelectuales en México? Algunos ejemplos. ¿A quién representan estos intelectuales o históricamente a quiénes han representado? Tenemos una imagen por ahí, Leonardo, que es intelectual, RAE, es Samera, y que es la definición de la Real Academia Española, y que intelectual lo define como perteneciente o relativo al entendimiento, y persona dedicada al cultivo de las ciencias y las letras. O sea, estamos con dos intelectuales aquí, mi querido Alberto. Y la definición que hace Wikipedia, que también me parece interesante, más allá de que algunos les dan el crédito o más bien todo lo contrario, pero hace unas amplias definiciones ahí que me gustaría detenerme en esta parte, porque estas tablas están pensadas precisamente también para la audiencia. Dice, intelectual es el que se dedica al estudio y reflexión crítica sobre la realidad y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública. Proveniente del mundo de la cultura como creador o mediador, interviene en el mundo de la política al defender propuestas o denunciar injusticias concretas, además de producir o extender ideologías y defender unos u otros valores. Y por último, la intelectualidad es el colectivo de intelectuales agrupados en razón de su proximidad nacional, intelectualidad española, francesa, mexicana, etcétera, o ideológica
intelectualidad liberal, conservadora, progresista, revolucionaria, democrática, fascista, comunista, etc. Violeta Vázquez Rojas, más allá de estas definiciones que hay en nuestra realidad, en el contexto de México, ¿qué define a un intelectual y a quién históricamente han estado representando? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que esa definición precisamente está cambiando, ¿no? Hasta ahorita habíamos concebido que los intelectuales eran un grupo cerrado, una élite cultural, representada, voy a mencionar nada más nombres prototípicos, ¿no? Los Krause, Octavio Paz, o sea, es el gran prototipo del intelectual mexicano, ¿no? Que tienen, bueno, fundan estos foros donde publicar y que se vuelven foros muy influyentes, digamos, en la opinión pública. Son intelectuales que, bueno, una de las características que se supone que deben tener los intelectuales es cierta independencia del poder, ¿no? O sea, si eres directamente un servidor público, pues no tienes ese papel, pero aunque en México esa independencia pues era nada más pantalla, porque realmente pues sí recibían muchísimas prebendas del gobierno en turno, etcétera. Pero bueno, tenemos esta idea de intelectual como asociado a ese círculo rojo de élite cultural y digamos de la academia y de las artes, y todos aquellos que tengan interlocución con él, ¿no? Entonces, con ese círculo, entonces cuando decimos, no, fulanita ya es intelectual, lo que queremos decir es, ya tiene interlocución con ese círculo, ¿no? Ya la oyen los Krause, ya la publican en letras libres, eso es volverse intelectual. Pero creo que esa definición está cambiando, y la estamos cambiando por una definición bastante vieja, que es, digamos, la de Gramsci, como acabas de decir, en la que realmente los intelectuales pues son aquellas personas que conducen la opinión pública, pero que lo pueden hacer desde cualquier lugar, o sea, no necesariamente tienes que ser del círculo de los Krause para ser un gran intelectual, o sea, hay muchísimos intelectuales abocados a tener diálogo e interlocución con clases populares, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que un ejemplo muy bonito de esto es las ferias del libro recientes, ¿no? Que hemos visto, o sea, la Feria de Guadalajara, que reúne al prototipo de intelectual de los que se hablan entre ellos, como este círculo endogámico, ¿no? Se hablan entre ellos, se leen entre ellos, ¿no? Y luego están las ferias del libro, por ejemplo, la Feria del Libro del Zócalo y todas sus versiones en las periferias, en Iztapalapa, en Xochimilco, que es un intento por tener también gente pensante, autores, músicos, artistas gráficos, pero tenerlos pues dando pláticas y dialogando con sectores más populares, ¿no? Y más amplios. Entonces, eso, digamos, no les quita lo intelectual, por supuesto, es simplemente que se va ampliando nuestra visión de quiénes son los intelectuales a partir también de su labor social, pedagógica, ¿no? Los intelectuales deberían tener esa labor pedagógica. Y lo que creo que está pasando y que es muy, pues, lamentable, muy triste para los intelectuales de la élite cultural, es que su labor pedagógica es nula. O sea, como no tienen esta habilidad para entender el presente, no lo están pudiendo explicar, ¿no? Entonces están manejando estas hipérboles, exageraciones, pues que no tienen ningún sentido de realidad, y creo que su credibilidad se está perdiendo a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces espero que eso implique que vamos a ver la emergencia de otros foros donde se haga la pedagogía política, que no sea los círculos de siempre, ¿no? Los círculos de las élites culturales. Es que vivimos una crisis de la intelectualidad, no sé si llamarlo de esa manera, doctora Elisa Godínez, que tiene que ver, creo yo, con base en lo que menciona la doctora Violeta Vázquez, que me parece muy pertinente, en el origen de la concepción de quiénes son los intelectuales. Si hacemos una revisión muy basada en las definiciones clásicas, difícilmente vamos a encontrar momentos en la historia reciente de México, me atrevería a ir incluso un poco más atrás, en los cuales los intelectuales o considerado la élite pensante no esté vinculada con grupos políticos o grupos de interés, no solamente de gobierno, sino recientemente con grupos empresariales. Y esto me llama la atención porque sí, efectivamente, se creó esta bipolaridad entre el grupo Nexos y el grupo de Octavio Paz, el grupo Letras Libres, muy representado en dos revistas
donde publicar allí era formar parte ya de este grupo de los pensadores indispensables. Yo publiqué una columna la semana pasada en pie de página donde recordaba que para justamente estos pensadores eran los que guiaban la interpretación del país. Como corresponsal extranjero, que como fue mi caso, tenías en tu agenda a Krause, a Aguilar Camín y a otros que estaban dentro de a Denise Dresser, por supuesto, donde para poder entender el mundo necesitabas de su mirada y de su opinión. Y ahora resulta que no, que el mundo en México pues se puede interpretar de otra manera, pero al mismo tiempo veo que no hay como una consistencia muy clara de quiénes serían los nuevos intelectuales. Es más, me preguntaría, doctora Elisa Godínez, ya cierro, ¿se está creando una nueva élite intelectual? El presidente López Obrador habló en su momento de 10 personas, que son los cercanos a él. Y ese punto, la base de un intelectual es la independencia. Y yo no sé si podamos hablar de realmente un surgimiento de un pensamiento de grupos intelectuales independientes, doctora. Uy, pues qué buen tema, la verdad, ¿eh? Yo creo que, fíjate que yo creo que, a ver, tendría que, nada más, voy a retomar algunas cosas que son pues muy, muy obvias, pero ni modo las tengo que decir. Primero, el hecho de que en México sí estamos atestiguando un momento sí de crisis de la intelectualidad, digamos, hegemónica o anteriormente hegemónica, que está dando sus coletazos, porque me parece que han quedado, además de desamparados, digamos, de esta larga y tradicional relación que tenía el Estado con ellos, el gran ogro filantrópico, ¿no? Como lo nombró Octavio Paz, que bueno, pues era, no sé si la palabra es cómodo, pero sí era muy funcional, ¿no? Que el Estado repartiera dinero, recursos, prebendas, espacios y todo lo que implica eso para tener allí a un grupo, digamos, de notables que bueno, que se tuvieran este papel, digamos, de intelectuales, de decir por dónde, ¿no? De dirigir a la opinión pública, etcétera. Pero entonces, bueno, con este cambio de régimen, esto queda un poco, bueno, entra en crisis porque se acaban los recursos y el modelo, digamos, de logro filantrópico como tal, del México posrevolucionario, pues empieza, digamos, a resquebrajarse. No sé qué vaya a venir específicamente, pero lo que es un hecho es que además de la crisis de recursos, lo que pasó con los otrora intelectuales hegemónicos fue que se han visto ellos mismos, o sea, ellos mismos han mostrado sus miserias en términos analíticos, que es lo que creo que a mí me parece que es lo más penoso, ¿no? Porque es como que ahora el rey va desnudo. Ellos se suponía que eran los que sabían, los que podían interpretar la realidad, los que tenían siempre una opinión certera y demás. Y lo que hemos visto en estos tiempos es que no están sabiendo interpretar lo que está pasando, o si saben, pues se lo están guardando, pero lo dudo mucho, y están más bien respirando por la herida, por el hecho de que se les acabaron todas estas preventas. Y están, bueno, muchos de ellos, por cierto, no es que fuera nuevo, pero se están acercando de manera más evidente a grupos empresariales que los están financiando y todo esto, ¿no? Bueno, ese es por un lado. Ahora, por otro lado, yo no tengo claro, no veo, no sé si se esté formando como tal ya un grupo compacto de una nueva intelectualidad acorde a los nuevos tiempos políticos. Lo que sí sé es que hay mucha gente que no necesariamente ha sido famosa o no necesariamente está en la palestra, que tiene o ha tenido influencia en ciertos espacios, por ejemplo la academia u otras cosas, otros espacios, que bien podrían empezar a nutrir, digamos, este nuevo grupo. Lo que sí creo también, por otro lado, es que habría que discutir, ¿no? Y habría que ponernos a ver cómo va a ser ahora esa relación, porque yo no creo, por lo demás, que el intelectual o la figura del intelectual tenga que estar independiente al poder como tal, en sí mismo. O sea, porque eso es medio... no ocurre siempre así. Yo creo que más bien lo que, en este caso, más allá de la independencia o no del poder,
Lo que tendría que quedar claro es más bien la posición del intelectual ante el poder. ¿Y a qué voy con esto? A mí no me parece que alguien, concretamente en este régimen, por ejemplo, que simpatice con la presidencia, con el presidente, con este régimen, no pueda, o sea, su opinión, por tanto, ya esté, no digo sesgada está y todos tenemos sesgos, sino que no se deba de tomar en consideración porque simpatiza con el poder. No, más bien, lo que a mí me parece es que quienes quieran hacer y quienes ejerzan de facto un papel de intelectuales tendrían siempre que tener la decencia de dejar clara su lugar de enunciación, que es desde dónde habla, para qué habla, por qué habla, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que precisamente este grupo hegemónico que bueno, estuvo dominando durante muchas décadas y demás, recibía las prebendas, monopolizó los recursos, se decían independientes, se decían ajenos al poder, se decían no comprados, y la realidad es lo que estamos viendo hoy, que hoy por hoy se nota que esa independencia no existía, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, ya nada más voy a dejar así como en el tintero una idea que creo que puede, por lo menos, abonar a una especie de discusión acerca de quiénes son los intelectuales y cuál es el papel. Yo creo que el tema de los intelectuales tenemos que pensarlo más allá o más, pensar la figura del intelectual no solo en los espacios tradicionales, sino más ampliamente. Yo en ese sentido me apego a las viejas ideas de Gramsci, que son el intelectual o la intelectual es aquel que, digamos, tiene control de la cultura. Y en todos lados, en el pueblo más recóndito, si quieren, en la escuela más recóndita, en todos lados, ¿no? Donde hay una comunidad, también existen, en mayor o menor medida, figuras intelectuales, que no sean las figuras de, digamos, gente estudiada con títulos o que tenga espacios en la prensa, no, pero todas las comunidades siempre tienen a sus intelectuales. Y me parece que entonces lo que tendríamos que estar pensando ahora es cómo ahora sí que fortalecer a los intelectuales de abajo, ¿no? Que son los que no tienen los espacios, pero que igualmente conducen y lideran procesos de transformación y de discusión política y cultural. Gracias, Elisa. Violeta, ahorita que señala esto último, déjame lo coloco así y nos coloco en algún punto y te hago la pregunta en dónde nos ubicamos o en dónde te ubicas. Si hablamos de que los intelectuales orgánicos, estos que describía Gramsci, pues parte de su labor y su trabajo, pues era la promoción u organización de las políticas públicas del gobierno en turno, es decir, al servicio del poder. Y hablaba también de los intelectuales tradicionales, que es los que pues constantemente estaban peleando su autonomía e independencia. No hace distinciones, si no mal recuerdo, de si es un intelectual, un escritor, puede ser un periodista, puede ser quien sea que tiene un espacio en opinión pública y que está al alcance de otras personas lo que escribe o dice. En esa lógica, pues entonces me quedo pensando en Pedro Miguel, me quedo pensando en el Fisgón, me quedo pensando en nosotros, en ustedes. Finalmente hay ángulos distintos. Algunos entramos entonces, pasamos a ser intelectuales orgánicos y otros nos mantenemos como intelectuales tradicionales. Y aquí estamos hablando, bueno, hasta nos estamos incluyendo, o sea, que de gente que queremos y admiramos y respetamos, ¿no? Pero finalmente, en sentido estricto, ¿en dónde nos estamos colocando en esta nueva reconfiguración de la que hablas, en un inicio de que está cambiando la definición de quién es intelectual y para quién trabaja?
Bueno, es que aquí voy a retomar esta idea de Elisa, o sea, el hecho de, digamos, así como es una falacia esto de que el periodismo tiene que incomodar al poder, pues ¿a qué poder? O sea, hay muchísimos poderes, ¿no? O sea, y a lo mejor quieren incomodar al poder político, pero no tocan al poder económico o cosas así, ¿no? Entonces creo que también la labor de los intelectuales, cuando es que el intelectual tiene que ser independiente y crítico, bueno, es que ¿qué es la crítica, no? O sea, la crítica no es necesariamente encontrarle los defectos a lo que haga alguien, es decir, tenemos una idea también muy, muy cerrada de qué es lo que, en qué consiste la crítica. Y en ese sentido, a mí me parece que, digamos, asociando tu pregunta con la que Alberto le hizo a Elisa, a mí me parece que justamente uno de nuestros, no es un error, o sea, pero es una manera de concebir a la intelectualidad. A la intelectualidad se le concibe como una élite, ¿no? Pero también en la concepción de Gramsci, lo dice muy claramente, lo dije en otro espacio, o sea, los intelectuales no son una clase. Hay intelectuales en todas las clases, como lo dijo Elisa, ¿no? Todas las clases tienen sus intelectuales, casi siempre son los maestros, ¿no? Porque, pues, históricamente esa ha sido su labor. Pero, y los periodistas, y etcétera. Entonces, yo no creo que estemos atestiguando el reemplazo de una élite con otra. O sea, si la cuarta transformación se trata de algo, es de un movimiento antielitista. Y entonces desplazar, por ejemplo, a las élites económicas del poder político, es, digamos, más allá de que estén de acuerdo de que si eso se está verificando en los hechos o no, creo que sí es parte del programa de la transformación, independientemente de que se realice o no, ¿sí? Pero uno de los propósitos es desplazar a las élites económicas del poder político, desplazar a las élites políticas, estas dinastías que se pasaban, el papá era gobernador y el hijo también, o sea, se supone que también se trata de desplazar las élites políticas. ¿Por qué vamos a mantener élites intelectuales? ¿O por qué vamos a reemplazar una élite intelectual ahora con otra? ¿No? Creo que esa es una concepción errónea de qué quiere decir ser intelectual. Y en un proyecto incluyente, si tienes un proyecto de nación incluyente, lo que tienes que hacer es más bien reconocer la intelectualidad en todas las clases sociales, ¿no? ¿Quiénes son los intelectuales de Jutepec, Morelos? ¿Quiénes son los intelectuales en las zonas, es decir, o con quién están teniendo interlocución los famosos intelectuales o las personas que reconocemos como conductores de la opinión pública? Entonces, a mí me parece que sería un error pensar, yo nunca estoy de acuerdo con el presidente cuando dice, a mí me apoyan 10 intelectuales. No es cierto, al presidente lo apoyan muchísimos intelectuales, muchísimos más de los que está dispuesto a reconocer. Pero claro, él asocia como un grupo de personas ya reconocidas, digamos, ya validadas por esas élites culturales que además de todo están con él. Y muy respetables, todos ellos tienen mi admiración y cariño, pero no es verdad que esa es la única élite intelectual que hay. Es decir, más bien se trata de que los intelectuales no conformen una élite, ¿no? Sino que sean, pues digamos, las personas comunes y corrientes que tienen interlocución con todas las clases, incluyendo, por supuesto, las clases populares, porque son las que empiezan a tener relevancia en un proyecto de transformación como el actual. Pero en este proceso de transformación, doctora Elisa Godínez, que señala la doctora Violeta Vázquez Rojas, ¿qué tanto ayuda o no? Esta polarización que vivimos en términos del círculo rojo, para ubicarlo muy claramente, esta forma tan lamentable en que se han devenido algunos de los pensadores indispensables con excesos como de comparar un evento en el Zócalo con la epopeya a la que convocaba Adolf Hitler, como es lo que escribió Javier Sicilia, o como los excesos que se cometen, como bien decía la doctora Violeta Vázquez, con hipérboles, con descalificaciones, cuando los textos y los argumentos de muchos de estos intelectuales están sobre todo matizados por la frustración y a veces el odio. Y del otro lado, la posición del presidente López Obrador, que sigue marcando agenda y que mucho del debate político y también intelectual y de la academia a veces gira en todas sus posiciones. El presidente López Obrador de entender que aquellos que son los que forman parte de su proyecto de transformación son los que están de acuerdo con él. Y lo aplico en el periodismo que nos ha tocado aquí en este espacio, de pronto que nos va como en feria cuando criticamos al presidente,
pero también al momento de decir, tengo solamente 10 intelectuales y curiosamente son los que son de su grupo, inclusive militantes de su movimiento político. ¿Qué tanto le ayuda este momento a construir una base pensante que es muy, muy necesaria en cualquier país y cualquier democracia? Estas posiciones, doctora. No sé, yo creo que, digo, si me preguntas así y una respuesta simple, pues no, no le ayudan, pero el punto es que a mí me parece que ahora, digo, no lo digo por ti, ¿no? Pero ahora, además de todo, López Obrador es responsable de construir, digamos, espacios de una intelectualidad que sea crítica, suficientemente capaz, pero al mismo tiempo con distancia. Digamos, yo lo que creo es que eso nos corresponde a nosotros y no al presidente. O sea, yo puedo simpatizar mucho con él, pero hay una serie de cosas en las que yo no necesariamente estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que ciertas decisiones, y no necesariamente cuestiono las decisiones, por ejemplo, el hecho de revisar, por ejemplo, el financiamiento vía los fideicomisos que había a ciertos centros públicos de investigación, por ejemplo, ¿no? Que son temas que han generado fricción con un sector de la población que es la clase media ilustrada, los académicos, todo, pues claro que ha creado fricción. Yo creo que en este caso López Obrador y el régimen tendrían que haber sido un poco más dispuestos a un diálogo diferente, ¿no? Y no, porque eso genera malestar y genera confrontación con un sector que mucho le apoyó en el 2018 e incluso algunos, no son los que tienen mayor voz y mayor reflectores, lo siguen apoyando de algún modo, o de algún, no están del otro lado. Entonces, bueno, yo puedo hacer esa crítica, pero también creo que lo que no hacemos suficientemente, me parece, no digo ustedes o aquí directamente nosotros, ¿no? Pero digo, hablo socialmente como sociedad, como gente que de algún modo tenemos acceso a ciertos espacios, a ciertos recursos para poder discutir estas cosas, también nos correspondería a nosotros estar planteando opciones ante eso. Y es lo que yo creo que está faltando. Y lo digo porque no estoy desresponsabilizando de sus errores a López Obrador con respecto a su relación con, por ejemplo, la prensa, ¿no? U otros sectores, digamos, intelectuales en México. Pero sí me parece que ¿por qué no habríamos de estar discutiendo autocríticamente en todos los espacios si de eso también se trata la transformación en un país, ¿no? Entonces me parece que ahora corresponde que nosotros como sociedad y nosotros como gremios respectivos, pues nos sentemos a hacer esas autocríticas y esas discusiones y a proponer alternativas o formas o discursos o proyectos que correspondan al momento actual de país que tenemos. O sea, López Obrador se va en 2 años y cacho, ni 3 le sobra. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo nos vamos a quedar? Yo siempre insisto en esto, porque, digamos, yo entiendo, ¿no? El papel tan avasallante de algún modo que tiene una figura tan contundente como López Obrador, pero tenemos que estar pensando, tendríamos que estar pensando un poco más allá de él y sobre todo a futuro. Gracias, gracias, Elisa. Violeta, ya para cerrar, que ya se nos fue la hora, pero como rapidísimo como agua, dice Claudia Ramírez Cisneros, somos intelectuales quienes atendemos programas de noticias y análisis político y social como este. Me parece que sin regatearnos nombres, sí lo somos. Ese es uno de los comentarios que tiene la audiencia, además de muchos más. Pero déjame cerrar con esta pregunta y si tienes algo más que añadir con lo que quieras cerrar, pues adelante, Violeta Vázquez Rojas, doctora. Una cosa es que pues nosotros simpaticemos, como en este caso, algunos que simpatizamos con muchas de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, otros que forman parte de algún núcleo mucho más cercano con el presidente, como algunos de los nombres que mencionaba hace un rato,
y aquí añadiría, por ejemplo, a Fabricio Mejía, ¿no? Y se lo pregunto a alguien que, si te voy a pedir ahí, Leonardo, tenemos esa imagen que te acabo de pasar, porque eso es lo que me parece que define en una medida a cómo ve la intelectualidad Violeta Vázquez Rojas, la doctora. Y es esa imagen que me parece que dice, a un lingüista no le preguntes cómo se debe decir. Lingüista es el que te pregunta cómo lo dices tú y le interesa. Ese es el tuit fijado desde quién sabe cuándo, que veo ese tuit ahí fijado, pero que vaya, para que tenga usted claro cuál es el posicionamiento de la doctora Violeta Vázquez Rojas en ese sentido. En esta parte, finalmente, más allá de las simpatías y en esta línea que te identifico, Violeta, un poco de antiintelectual orgánica, pero que no deja de ser una realidad que en esa definición de Gramsci, pues sí entran muchos de los intelectuales a quienes, más allá de algunas diferencias que a veces podamos tener, pues les tenemos, pues los leemos, ¿no? Los seguimos de muchas maneras. Y me parece que, no sé si aquí es como ahora que intentábamos definir cuál es el modelo económico de la Cuarta Transformación y que hemos estado hablando con socialistas, con neoliberales, con un libro que escribió la doctora Violeta Núñez Rodríguez, y simple y llanamente la conclusión es que no hay una definición de cuál es el modelo económico del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Te parece que tenemos que construir una nueva definición con estos intelectuales que, desde mi punto de vista, bajo este régimen, sí tendrían o tendríamos que entrar en la categoría de orgánicos o tradicionales, según se ubique cada quien? Mira, hace unos meses, Julio Aybar me hizo una precisión que me cambió muchas cosas. Decía, es que estamos acostumbrados a que intelectual orgánico quiere decir intelectual pagado. A eso nos acostumbró los regímenes neoliberales, ¿no? Porque en efecto les pagaban. Pero en realidad el intelectual orgánico orgánico quiere decir que está organizado, que está coordinado con la sociedad, pues. Entonces, realmente en la concepción original, el intelectual orgánico no es el chayotero, es lo contrario, es lo que decía Elisa, es el maestro de la escuela, es el cura, es el periodista ¿no? Es decir, esos son los intelectuales orgánicos, los que están integrados con la sociedad. Entonces, Julio decía, parafraseando todo esto, decía, el intelectual es el que pone su conocimiento al servicio de un proyecto colectivo. En ese sentido, creo que hay muchísimos más intelectuales de los que usualmente reconocemos, y también es cierto que muchos de los que llamamos intelectuales no son, porque no están poniendo su conocimiento al servicio de un proyecto colectivo. Entonces, yo creo que a esa nueva definición vieja, como decíamos al principio, o sea, vamos a tener que reconcebir los intelectuales y su papel en la sociedad, pues digamos, no vamos a tener que inventar la leche tibia, o sea, ya están esas definiciones, nada más se están retomando y se están reviviendo, y creo que eso es lo que va a redefinir nuestro panorama intelectual en los próximos años. Eso espero, pues. Y bueno, yo quisiera una reflexión también sobre este mismo punto, a reserva de lo que quiere usted comentar para el cierre, doctora Elisa Godínez, y también añadiría un poquito de calma, ¿no? De mesura, porque de pronto dentro de la discusión sobre el mundo intelectual y también sobre las élites, nos concentramos mucho en lo que alguna vez Vicente Fox definió como el círculo rojo, y sí, a veces en este círculo se hablan entre ellos, se mandan mensajes entre ellos, mientras el país sigue su propio curso, su propia dinámica. Y yo insisto en eso de que no ayuda un poco los excesos. Ayer alguien comparaba a un líder estudiantil, bueno, ni siquiera el líder, porque ya sus compañeras del Movimiento 132 dijeron que no era líder, con algún medio nuevo, de nuevo cuño, le daba la posibilidad de convertirse en presidente de México, tal y como ocurrió con Boric en Chile. Me parece que ahí también hay que tener las proporciones más bien con mesura.
Entonces, en esta discusión, en este debate, en este análisis, ¿cómo? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo lo ve usted, doctora Elisa Godínez? Cool. Me encantaría tener como una bola de cristal para saber qué sigue, pero no, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo en términos de que, fíjate que yo lo he hablado en otros espacios con respecto al tema de la prensa, pero creo que también pasa con el tema de la intelectualidad. Es decir, una vez que se mete en crisis digamos, el estado anterior, ¿no? Y se sacude, entonces todavía no queda tan claro qué va a surgir de eso, cómo se va a decantar el asunto. Y entonces en ese proceso, pues surgen cosas buenas y surgen excesos y cosas que no deberían ser, ¿no? A mí me encanta la idea de que se le quite el monopolio a ciertos medios de comunicación, por lo menos, digo, ahí siguen, pues, pero ya hoy la gente busca otras opciones, se informa de otras maneras, y hay proyectos buenísimos como Rompeviento, como Pie de Página, como todo esto, pero igual te encuentras, ¿no? El típico youtuber, ¿no? Que dice unas cosas terribles y que, en fin. Entonces, a lo que voy con esto es pasa, y va a pasar en todos lados, me parece, en todas las esferas que se están sacudiendo. No sé exactamente, quisiera tener una respuesta más clara, más contundente, una visión más de lo que va a pasar, pero yo sí me sigo un poco quedando con la idea de que esto es un proceso más que necesariamente lo que está sucediendo en este sexenio, ¿no? O sea, México entró ya de lleno, creo yo, a un proceso que está sacudiendo cosas. Algunas se están acomodando más rápido, otras no, y en ese sentido el campo, digamos, de lo intelectual, el campo de los medios de comunicación, estos campos tendrán que pasar, insisto, un proceso de autocrítica, pero también debería estar pasando que se creen más o mejores vías o proyectos, no sé si más, pero por lo menos se lleguen a consolidar algunos que acompañen este proceso de transformación, que sean parte, que ahí sí, como se ha dicho en este rato, en esta mesa, sean personas que en los hechos sean los intelectuales orgánicos, que estén vinculados a la sociedad, que estén vinculados a la realidad, porque creo que eso es lo que al final pasa, que vemos que estos intelectuales anteriores y algunos otros, pues bueno, que tengan espacios o que tengan micrófono, que tengan tribuna, no necesariamente, y crean que desde ahí hablan y dicen y proponen, pero no necesariamente están articulados abajo. Y por eso, una de las cosas que vemos hoy en día es que una parte importante de la oposición y sus intelectuales siguen sin poder explicar y siguen sin poder articular un proyecto que, digamos, se contraponga, contrarreste lo que hay ahora. Entonces, es porque no están entendiendo, porque me parece que no están articulados con lo que está abajo, y digo, por mí mejor que así sigan, pero de este lado no podemos darnos ese lujo. Tenemos que construir hacia abajo. Y no solamente por una cuestión de este régimen o este presidente, sino porque, insisto, el proceso de transformación en este país ha comenzado. ¿A dónde vaya a parar? No lo sé. Pero como sociedad tenemos una responsabilidad. Ya, pues que mi queridísima doctora Elisa Godínez, muchísimas gracias. Y a la doctora Violeta Vázquez Rojas, pues no se puede ir sin presentar en sociedad al chucho que tiene ahí entre sus piernas. Así que pues tendrás que ponerlo a cuadro, mi querida Violeta. Ahí está, ¿cómo se llama? Ellen. Saluda, Ellen. Ahí está, Ellen. Pues bueno. La intelectual de aquí de la casa. La intelectual de la casa. Pues ya saben ustedes que aquí somos pet friendly, así que pues bienvenida Ellen. Y gracias Violeta, fue un gustazo tenerte aquí nuevamente con nosotras y nosotros. Muchas gracias por invitarme, me dio mucho gusto estar aquí otra vez y les mando un abrazo de Navidad y Año Nuevo a toda su audiencia. Me encantaron los comentarios de la audiencia, me gusta cómo se involucran en todos los temas, entonces les saludo a todos con mucho cariño y mucho gusto de haber estado aquí. Gracias. Gracias Violeta, gracias Elisa, gracias, sí, un fuerte abrazo. Abrazos. Bye, Goncito. Bye. Hasta luego.